y esa decisión es la que he ido ejecutando. Tan pronto sentí que era más útil y necesario a la causa, independientemente del riesgo, salir del país. Eso fue lo que hicimos, lo logramos y ahora considero que lo antes posible debo volver a Venezuela. ¿Tienes planeado ir a Washington? ¿O estás en Washington? No sé. Tenemos muchos planes por delante y en su momento los iremos anunciando. ¿Cómo ves después de lo que pasó y la detención de Maduro? ¿Cómo ves esta relación y el trío que quedó? Los Rodríguez, Diosdado, Padrino. ¿Cómo ves esa relación? Oye, yo sé que hay mucha tentación de que hablemos de esto, pero Mm, como yo te decía, yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das para entrar en comunicación directa en nuestro idioma mm. con los venezolanos. El centro de todo lo que hemos hecho ha sido la gente. Lo que hemos logrado es gracias a los ciudadanos, ¿Verdad? a generaciones de venezolanos que hemos vivido un periodo horrible de destrucción, de persecución, de humillación, de devastación, de separación de nuestras familias. Y que aún así, cuando todo el mundo nos decía que era imposible, que había que tirar la toalla, que Venezuela no tenía posibilidad de recuperación, seguimos y seguimos y seguimos. Y una y otra vez nos dijeron, era imposible hacer primarias, movilizar al país, era imposible unir a Venezuela y derribar todas las barreras y las divisiones que el chavismo provocó intencionalmente, y lo hicimos, que era imposible ir a un proceso electoral. Recuérdate cuántas veces nos dijeron, están corriendo un riesgo brutal, van a legitimar al régimen, es imposible demostrar una victoria, y lo hicimos con muchísima gente que entregó y arriesgó todo para que eso fuera posible. Después del 28 de julio nos dijeron es imposible, Maduro se quedó a la fuerza, no hay manera de sacarlo, no hay manera que los Estados Unidos y la administración Trump tome una decisión de esa magnitud con todo el riesgo y el costo que ello implica. Y ocurrió. Entonces, hemos ido superando paso por paso gracias a la gente, porque la gente no se ha rendido. Y yo creo que eso es lo que tenemos, permíteme de insistir en este punto, rescatar hoy. Vamos a lograr concretar la transición gracias a la gente, al coraje, a la disciplina, a la inteligencia, a la resiliencia y sobre todo al amor de los venezolanos, porque esto es una lucha espiritual que nos trasciende a todos y vamos de la mano de Dios. ¿Tú crees que la administración Trump hubiese hecho lo que hizo si tú no hubieses llegado, ustedes hubiesen llegado a donde estamos hoy, o hoy en día? Gracias a la gente. Por supuesto que no estaríamos donde estamos hoy si no hubiese sido el pueblo de Venezuela. Lo que han hecho los venezolanos dentro y fuera del país, lo que han hecho los defensores de derechos humanos, lo que han hecho los periodistas perseguidos, lo que han hecho los presos políticos y sus familias, lo que han hecho las enfermeras, que como Yani González, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas, está presa desde julio del año pasado por las denuncias que hizo. Los periodistas como Rory Branker, periodista de La Patilla, que está preso desde el 20 de febrero, va a cumplir un año en los próximos días, simplemente por decir la verdad. Es decir, lo que han hecho los trabajadores, lo que han hecho los jóvenes, los estudiantes, los sacerdotes, las religiosas. Es decir, esto ha sido posible porque hay un país que tomó la decisión de ser libres, de vivir con dignidad, y sobre todo de unificar a nuestra familia. Jesús, lo que todo el mundo me decía recorriendo Venezuela, yo quiero mis chamos de vuelta en casa, quiero mis hijos de regreso, quiero a mi mamá, quiero a mi hermano, mi pana, mi novia, quiero que podamos tener una Venezuela como siempre, unidos, libres, pudiendo expresar lo que sentimos, y eso sí, trabajando duro, de una manera muy distinta a la Venezuela del pasado, con honestidad, con eficiencia, con mérito, un país que surge a punta del mérito. Tú vales por lo que eres, no por dónde naciste o por los contactos o por el enchufe. No, 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 un país sin privilegios, un país donde todos somos iguales ante la ley. ¿Qué piensas de que a Maduro lo entregaron? Bueno, pero es que esto es el mismo patrón que estamos viendo desde el 28 de julio. ¿Quiénes colaboraron el 28 de Mm. julio para la derrota de Maduro? ¿Fueron los militares?
en todos los centros de votación de Venezuela, que les ordenaron que no podían entregar las actas, que había que expulsar a nuestros testigos, y se negaron, desobedecieron. Son los mismos que han resistido a lo largo de todo este proceso la cantidad de personas que nos envía información. No te puedes imaginar la cantidad de contactos, de llamadas que tenemos de empleados públicos, de policías, de militares, de todos los grados, de todos los niveles, de todos los componentes. Es decir, aquí hay un país unido y a quienes alrededor del mundo, y algunos con legítima preocupación, les preocupa, ¿no? Les angustia una transición en Venezuela y que esto pueda generar tensión o violencia. Digo, ya va. Díganme qué otro país del mundo tiene una sociedad unida como la nuestra y organizada como la nuestra y con cultura democrática como la nuestra y que está hoy sufriendo como la nuestra. O sea, mientras estamos hablando, nosotros tenemos un país donde los niños van 2 días a la semana a la escuela, Jesús. Sí. O sea, esta es la urgencia ética. No es solamente los presos, los perseguidos, son los venezolanos que están pasando hambre, a los que les han robado todo, una inflación que te somete a la miseria absoluta, porque estamos frente a unos criminales corruptos, traidores, como tú dices, y ellos ya están claros de que esto es absolutamente, y no solamente irreversible, inminente. A partir del 3 de enero, claramente entramos en otra fase que tiene pasos. Bueno, que a todos nos gustaría que esto se hubiese resuelto completo de manera inmediata, claro. También nos hubiera encantado que no hubiera llegado nunca Hugo Chávez al poder. Pero esto es lo que es, y esto es una guerra, y hay que lucharla, combatirla, porque la pelea es peleando, y hemos ido ganando todas las batallas, todas las etapas, hasta llegar donde estamos. ¿Por qué crees que la administración, y estás hablando un poco de eso, por qué crees que la administración escogió como trabajar en este corto plazo con Delcy? Ya las nombró ayer como autoridades interinas, ¿no? Pero ¿por qué crees que hizo eso? Inclusive hasta, ¿no crees que les está haciendo un favor a Edmundo y a ti? Yo no voy a especular sobre las intenciones del presidente Trump, su administración, ni de ningún otro actor internacional. Nosotros nos concentramos en lo que es nuestra posición, nuestra estrategia, y desde luego tenemos comunicación con todos estos actores. O sea, eso es algo que, bueno, ¿Hablas con ellos? es evidente. Por Sí. supuesto que tenemos comunicación, Okay. y bueno, muchos de esos contactos se hacen públicos, otros no. Y yo sé que al final los venezolanos están clarísimos, y mucha gente me lo dice. Yo sé que cuando tú estás callada, cuando no estás hablando, es cuando estás trabajando más duro. Y creo que eso se ha demostrado con los resultados. Es un momento donde hay que tener mucha madurez, mucha serenidad, y entender que es un proceso complejo, que efectivamente se está desmontando una estructura criminal, de la cual Maduro era, obviamente, en este momento la cabeza más visible, pero integrada por muchos actores criminales cuyos prontuarios están claramente documentados, no solamente por la justicia de los Estados Unidos, también en muchos otros países del mundo. No sé si fue ayer o el día antes, Trump dijo que parecía que venían elecciones en 18 meses. Vamos a ver, en ese supuesto de que sean las elecciones en 18 meses, y no reconozco lo que la población dijo en el 28 de julio, ¿qué harías tú si eso llega a pasar? ¿Qué harías tú con tu equipo? ¿Qué harías tú con toda esa gente que ha trabajado hasta ahora? Bueno, nuevamente, Jesús, esto es una gran especulación. Yo he escuchado 5, 10, 15 fechas distintas. Vamos a concentrarnos en donde estamos hoy. Hay un presidente electo, Edmundo González Urrutia, en condiciones que yo creo que quizás ninguna otra sociedad hubiera aceptado por lo riesgosas, por lo fraudulentas, por los violatorias de la Constitución. Y aún así lo logramos. Y ganamos con el 70% de los votos. Imagínate unas elecciones limpias y libres, ¿cómo ganaríamos hoy? Eso es una cosa que sería nunca vista en la historia, la paliza. Y el régimen lo sabe. Y lo saben todos los actores internacionales, como lo saben los militares, como lo saben los empleados públicos. Lo sabemos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, vamos un día a la vez. Hay un presidente electo, el pueblo de Venezuela emitió un mandato, y toda transición parte de restituir las libertades esenciales. Por supuesto, la libertad de expresión, la libertad individual. O sea, no puede haber una transición con presos políticos. Y eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas. La liberación de
todos los presos políticos. No puede haber una transición sin el respeto a la soberanía popular. Yo he escuchado a mucha gente en estos días hablar del derecho internacional. Ya va. ¿Para qué está hecho el derecho internacional? ¿Para proteger a los tiranos o para proteger a la gente y a los pueblos? ¿Para proteger a quien tiene las armas y a quienes se roban los recursos o a los ciudadanos cuya única arma es el voto y su voz? El derecho internacional está para respetar la soberanía y la soberanía se expresó el 28 de julio en Venezuela. El derecho internacional está para respetar los derechos humanos y precisamente esta operación que se está dando en Venezuela, su objetivo es desmantelar una estructura represiva y criminal, es parar muertes y es salvar vidas. Y de eso se trata y por eso siempre, insisto, te lo decía al principio, para nosotros la prioridad, la esencia de todo es la gente. Y no hay ninguna transición viable, estable, sostenible que no tenga el apoyo de la gente. Y la gente sabe muy bien, los venezolanos sabemos muy bien lo que queremos, los que están dentro y los que están fuera del país. Ayer solamente hubo, hasta ahora, ha habido una sola señal y a mí me gusta tratar de no especular. ¿Qué crees tú que debería exigirle la administración de Trump a este régimen de Delcy o a este trío de grupos de poder que quedaron? O sea, Bueno, ¿qué crees tú que hay que pedirles? que como tú bien dices, absolutamente temporal. Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo. Entonces, yo no voy a entrar en la viabilidad de alguna de estas acciones, ni voy a especular de cuáles son las exigencias que ha hecho Estados Unidos a Delcy Rodríguez y a su entorno. Ahora, lo que sí afirmo, y te lo decía antes, esquema. En esta fase, antes de que avance la transición, que va a avanzar, parte de la liberación de todos los presos políticos, parte de la eliminación de la represión y el desmontaje de la estructura que persigue y que aterroriza, porque es terrorismo de Estado puro y duro, como han denunciado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta las Naciones Unidas. Pero eso obviamente pone al régimen en una situación muy compleja, porque al final lo único que soportaba Maduro y que hoy soporta esta estructura endeble, lo único es el terror y la represión. Tú quitas el terror y la represión y te queda. Entonces ellos lo saben. Por eso yo insisto, lo más importante aquí es la gente. Los venezolanos sabemos lo que queremos. Tengo una admiración profunda por la forma serena, organizada, firme y valiente que los venezolanos dentro y fuera han adoptado, la forma como alrededor del mundo, en más de 130 ciudades, el domingo salieron miles y miles de venezolanos a elevar su voz. Y no solamente venezolanos, salieron españoles, salieron ecuatorianos, salieron argentinos, salieron chilenos, salieron americanos, salieron canadienses. Una belleza. O sea, es una causa global. Y como dentro de Venezuela se mantiene una sociedad alerta, organizada, vigilante y activa. Porque al final esto es responsabilidad de todos. Llegamos aquí porque los venezolanos asumimos nuestra responsabilidad individual en enfrentar la tiranía, en luchar por nuestra libertad. Aquí estamos dando la vida por nuestros hijos. Repito, para nosotros esto va mucho más allá de Maduro. Yo siempre lo dije, Maduro va a salir un día antes, un día después. Lo importante es esa Venezuela que emerge, los valores, los principios que nos unen. O sea, repito, un país donde prevalece la palabra, el honor, la honestidad, la transparencia, la solidaridad, el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la familia, la fe que nos ha traído hasta aquí. En un país, vamos a otra vez a suponer, porque obviamente hay que suponer algunas cosas. Imagínate que llamen a unas elecciones en un futuro y que haya relativa libertad. ¿Tú crees que sería posible unas elecciones medianamente honestas o unas elecciones medianamente creíbles? Evidentemente tendremos elecciones limpias y libres en Venezuela. Nadie puede decir cuándo,
y mucho menos cuáles van a ser los pasos para llegar allí. Mm. Ahora, todo parte de que tuvimos unas elecciones que fueron totalmente injustas, pero donde sabemos que el pueblo de Venezuela se expresó. Ahora, claro, fueron unas elecciones donde casi el 40% de los venezolanos no tuvieron derecho, que tenían derecho a votar, no pudieron hacerlo. Los venezolanos que están afuera, los jóvenes que no les permitieron inscribirse, a los que mudaron de un centro de votación inconsultamente. Es decir, obviamente, una elección que sea realmente legítima implica hacer cambios muy importantes en el sistema electoral, que los tenemos clarísimos. Sabemos exactamente 1, 2, 3, 4 lo que hay que hacer. Los mejores expertos han estado trabajando durante años y sobre todo en estos últimos meses preparando para tener esto listo. Ahora, primero lo primero, y repito, tenemos un presidente electo, hubo un mandato popular, estamos en un proceso de transición que dio un primer paso, una primera fase, y tenemos que evolucionar lo más rápido posible hacia las siguientes fases. E insisto, eso pasa por una serie de eventos que tienen que ocurrir en materia de libertades, en materia de protección a la gente, en materia de liberación de todos los presos políticos. No es que hay unos que se liberan y otros que se castigan, todos los presos políticos. Si te llaman mañana a que participes de cierta forma en esta transición, ¿irías a Venezuela a participar digamos, con Delcy, con este grupo de gente? ¿O crees que hay que salir de ellos primero por completo? Yo voy a volver a Venezuela para estar con la gente y para contribuir a la causa, que es una transición a la democracia. Desde luego, en este proceso hay circunstancias absolutamente inciertas y yo no voy a especular sobre unos y otros. Yo hablo sobre hechos ciertos. Los venezolanos no vamos a descansar hasta que se desmonte una estructura criminal, hasta que exista justicia, Estado de Derecho, libertades, transparencia. Ahora, solamente les digo cómo estábamos el viernes pasado, Sí. cómo estamos hoy. Veamos lo que hemos avanzado. Nos decían que era imposible que esto ocurriera. Hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional por crímenes brutales. No solamente narcotráfico, corrupción, todos sabemos el daño profundo, intencional que le han hecho a los venezolanos. Muchos de los que están hoy en estas posiciones de poder en Venezuela son copartícipes y son también parte de este mismo indictment, de este mismo juicio, esta misma acusación. Entonces, evidentemente que esto es una situación en pleno desarrollo y tenemos que tener, insisto, la serenidad, la firmeza de poder entender la dinámica compleja y no concentrarnos solamente en un evento, en una declaración, en una palabra, que eso requiere madurez, que eso requiere visión, inteligencia, es que eso lo tiene de sobra el pueblo de Venezuela. Hay que ver cómo nos hemos ido forjando en todos estos años de lucha. Y yo repito, y con esto quiero cerrar como empezamos, Jesús, lo profundamente orgullosa que me siento de ser venezolana. Toda nuestra obsesión, toda nuestra prioridad es el bienestar de nuestra gente. La gente que hoy está en Venezuela, que no tiene comida, que no tiene medicinas, que no tiene protección, que no tiene libertad, que las están persiguiendo, que están escondidos, que tienen terror, que los humillan, los venezolanos que quieren volver desesperadamente a su país. Allí es donde está mi corazón y les digo, esto va a pasar. Lo que tenía que pasar ya está pasando. Nos vamos a encontrar en Venezuela, nos vamos a abrazar durísimo, nos vamos a reconocer unos a otros, como el mundo hoy nos reconoce con admiración, y vamos a tener que trabajar más duro que ninguna otra generación en la historia. Es decir, un país que está en ruinas, sin una sola institución de pie, pero con una sociedad clara, con la gente preparada. Tú te das cuenta, yo lo he dicho muchas veces y lo he hablado contigo antes, 9 millones de venezolanos, tú sabes, formándose en el mundo entero. O sea, pasándola durísimo.
pero aprendiendo, invirtiendo, estudiando, tú sabes, fogueándose y regresar a poner todo esto en práctica en nuestro país. Una Venezuela que se va a convertir en la frontera de la inversión. Por cierto, estos días la gente habla de que, tú sabes, el sector petrolero, las inversiones. Te iba a preguntar. Nadie. Ajá, dime. No, que eso, que están diciendo que los petroleros, ya ustedes habían hablado muchísimo con muchas de esas petroleras, con bancos, etcétera, ¿no? Que o sea, ahorita están como alardeando de que las petroleras están pensando en volver, pero igual ya ustedes también habían hablado con ellos, ¿no? Mira, no hay otro país en el mundo que tenga el potencial de generación de riqueza en este momento que Venezuela. O sea, de convertir un país que es el hub del crimen mundial, de la corrupción y de la miseria, a convertirlo en el hub energético y en el hub tecnológico de las Américas. Venezuela tiene todo. Tenemos electricidad barata y limpia. Tenemos no solamente reservas petroleras e infraestructura, la gente. Estamos a 3 horas de los Estados Unidos, tenemos una costa maravillosa al lado del Canal de Panamá, tenemos nuestros aliados en Argentina, en Ecuador, en Panamá, en Paraguay, por cierto, que quiero hacer un nuevo agradecimiento a estos presidentes y líderes de América Latina y muchos otros que están allí rastreados con nosotros y que entienden que es un momento que va a ser un momento de integración y de recuperación de Venezuela. Ahora bien, nadie va a meter plata en un régimen o bajo un régimen de quienes lo robaron, de quienes acabaron con la propiedad privada, de quienes han puesto a Venezuela en el último lugar del planeta en Estado de Derecho. Un país donde no hay propiedad privada, donde no hay respeto a los contratos, donde no hay transparencia en las inversiones, nadie lo va a hacer, salvo aquellos que quieran operar de manera así opaca, corrupta y con privilegios. Y eso no es sostenible. Los multilaterales, que son fundamentales para reestructurar nuestra deuda, para reinsertar a Venezuela en el sistema financiero global, parten de un sistema de absoluta, no solamente transparencia, sino legitimidad, legalidad y Estado de Derecho. Y eso es imposible, absolutamente imposible con el chavismo en el poder. Entonces, insisto, esto que existe es insostenible e inviable, es una fase, se superará, y todos estos actores que están viendo Venezuela con muchísimo interés, no solamente, insisto, en petróleo y gas, minerales, infraestructura, tecnología, turismo, telecom, o sea, todos son estos actores con los que, por supuesto, hemos estado en contacto y seguimos estando en contacto, y tú vas a ver que las inversiones que van a venir a Venezuela son gigantescas, pero inversiones a largo plazo, y eso va a generar empleo, bienestar, oportunidades, y además inversiones de los venezolanos, tantos venezolanos que han podido tener, así sean sumas pequeñas, moderadas, pero que quieren invertirlas y traerlas a su país. Último mensaje a las personas que están en Venezuela ahorita, que hay mucha incertidumbre. ¿Qué les dices? Bueno, como tantas veces les he dicho, tengo plena confianza en cada uno de ustedes. Lo que hemos hecho los venezolanos es excepcional. El mundo entero lo reconoce con profunda admiración. Nosotros sabemos por qué hacemos esto. Lo hacemos por profundo amor a nuestros hijos, a nuestra libertad y a nuestra tierra. Nada ni nadie va a impedir que Venezuela sea libre. Este proceso es irreversible. Hay que estar alertas, hay que cuidarse, hay que saber informarse, eso es muy importante. Hay mucho ruido, mucha manipulación, mucha plata detrás de buscar desmoralizar o confundir. Aquí se requiere mucha inteligencia y hemos aprendido a saber quién es quién. Si algo está claro hoy en día, en quién se puede confiar y quién no. Yo confío en los venezolanos y tengan la seguridad de que muy pronto vamos a estar juntos en Venezuela, abrazándonos, trabajando durísimo y, por supuesto, dándole gracias a Dios porque estamos aquí, porque hemos avanzado de su mano. Esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr pronto. Quisiera verte en Washington pronto también. Yo quisiera poder verlos a todos ustedes y quisiera ver a cada familia venezolana unida en estas próximas horas. Y como te digo, nada nos mueve más que saber que vamos a poder traer a nuestros hijos de vuelta a casa, Jesús. Tus hijas
los nuestros, todos los niños venezolanos, aquellos que no han podido ver a sus padres en mucho tiempo, a sus hermanos, a sus novias, a sus parejas, a sus panas, a sus vecinos. Y lo vamos a lograr. Y Venezuela va a ser, te lo digo, la envidia del planeta. La gente se va a voltear y decir, ¿cómo carrizo ustedes hicieron esto? Y así como hoy nos reconocen haber llegado hasta aquí, la reconstrucción de un gran país donde nunca más habrá ese socialismo corrupto, destructivo y criminal que tanto daño nos ha hecho. Será una Venezuela de ciudadanos libres e iguales, donde prevalecerá el respeto, el mérito, las oportunidades para todos por igual. Gracias otra vez. Espero que sigas muy bien y no sé, me encanta haber hablado contigo como siempre. Muchísimas gracias, Jesús, y un beso gigante a todos ustedes. Que Dios nos bendiga. Chao. Ahí tuvimos la entrevista, muy importante, definitivamente me parece fundamental. Todo lo que dijo María Corina coincide con lo que está sucediendo, coincide con los planes del presidente Donald Trump, con las acciones que hay. Me parece que fue una entrevista, al principio estaba como esperando, pero luego fue poniéndose contundente y ya hablando de una transición, habló de la libertad de los presos políticos, habló de que se va a materializar, eso es importante. Porque yo en lo personal siempre me he cuestionado mucho el por qué de pronto no ha habido como una acción más fuerte de parte de ellos, pero definitivamente cuando analizamos las declaraciones de ella, las declaraciones de Trump, que dejan claro que hay que preparar a Venezuela para poder empezar ese cambio, me parece que el mejor personaje que puede enfrentar a delincuentes como Diosmado Cabello y Delcy es el presidente Donald Trump, porque en este momento esa gente hay que bajarle los humos y no hay nadie más que lo pueda hacer con la contundencia que lo está haciendo, como lo está haciendo el presidente Donald Trump, que los tiene arrinconados, ¿no?